¿Qué piensas que desde la UNESCO se promueve el uso de las medicinas ancestrales en los programas sanitarios del mundo? Me parece un error gravísimo, pero la UNESCO lo ve desde el punto de vista meramente cultural. Y visto desde el punto de vista meramente cultural, se entiende que lo vea con buenos ojos, porque es parte del patrimonio cultural como lo son otras supersticiones y otras tradiciones. Pero eso tiene un error muy grave cuando realmente sustituye a la medicina. Y hay un caso que se acaba de dar en México que me parece interesante comentar ya que estamos en esto, y es la oficialización de la pseudomedicina. Esto no es, lo primero que vamos a ver no es nuevo, en realidad, porque es de julio del año pasado, pero nos explica mucho del problema. La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, la capital de la 15ª economía mundial, si es que todavía lo es México, informa el 15 de junio de 2022 que el Centro Especializado de Medicina Integrativa atiende a más de 16,000 pacientes. Es decir, hay 16,000 personas que tienen alguna enfermedad, alguna afección, algún trastorno, algún malestar, y se les ha engañado diciéndoles que se les ofrece un tratamiento que no existe, que no es real, que no tiene efectos demostrados. Se ofrecen los servicios de acupuntura, fitoterapia, homeopatía y masoterapia. Acupuntura, lo de las agujitas que se inventó Mao, como lo hemos contado aquí en un amplio video sobre acupuntura, y que no sirve para nada, y que no ha logrado demostrar absolutamente ninguna de las afirmaciones originales de la acupuntura. ¿Se acuerdan que cuando regresó Nixon decía, es que se hacen operaciones con solamente, toda la anestesia es una agujita que ponen en el dedo gordo del paciente? Eso fue lo que te enseñaron, pero a los pacientes antes los habían sedado y anestesiado hasta dejarlos zombies. Pero bueno, fue para verle la cara de imbécil a Nixon y se dejó ver la cara enormemente. Nada de lo que ha dicho la acupuntura que puede hacer, que dicen los acupunturistas que pueden hacer, lo ha podido demostrar. La fitoterapia hemos hablado ampliamente de ello. Sí hay plantas que tienen propiedades medicinales, pero tienen que ser estudiadas, y tienen que ser estudiadas en todos sus componentes, y tenemos que saber exactamente qué dosificación tienen, y eso, saber exactamente qué interacción tienen con otras sustancias, con otras medicinas, con alimentos, cómo funcionan para niños, cómo funcionan para gente mayor, cómo funcionan para hombres, para mujeres, para ancianos, para ancianas, y entonces ya se convierten en medicinas. Pero un manojo de ruda para hacerse una infusión no es una medicina, y no ha demostrado la efectividad tampoco. Tenemos que someter eso a estudios científicos, porque para eso está la ciencia. Homeopatía ni se diga, ya ni siquiera en Francia aceptan la homeopatía, y eso que ahí está el más grande laboratorio de homeopatía del mundo. Y masoterapia, que son los masajes, que eso si no te los da un fisioterapeuta serio, mejor ni te metas. Le están viendo la cara a la gente, pero le están viendo la cara a la gente con dinero de todos. El error de la UNESCO es más o menos el error que comete aquí el gobierno mexicano. Hay una serie de personas dentro del gobierno que creen en estas cosas. Y no solo creen en estas prácticas, no saben cómo se sabe si una práctica terapéutica es eficaz o no. Es decir, no saben ciencia. ¿Cómo sabes que un medicamento es eficaz? Lo sometes a prueba. ¿Y cómo sabes que no tiene efectos secundarios o que tiene determinados efectos secundarios que puedes controlar? Tú lo sabes sometiéndolo a prueba con una población variada. Y lo sabes sometiéndolo a prueba con los sistemas que hemos diseñado de sistemas de doble ciego, o controlados por placebo, que permitan tener una mediana certeza, ni siquiera certeza absoluta, de que un medicamento es eficaz, que es seguro, que sus interacciones con otros medicamentos son conocidas para que el prospecto pueda decir, no se tome si está usted tomando además estas otras 4 cosas, porque puede ser que se nos vaya. En el caso de la talidomida se está volviendo a utilizar. La talidomida es un excelente agente anticancerígeno, se utiliza en el tratamiento del cáncer, pero le falta no se tome si está embarazada. Si está embarazada, afecta horrorosamente, es teratogénico y afectará horrorosamente a su criatura, o a sus criaturas si tienen gemelos o más.
para eso se usa la ciencia. Existen los procedimientos necesarios para saber si sirve la acupuntura, la fitoterapia, la homeopatía y la masoterapia. Pero quienes lo promueven no saben que existe esto, o no confían en ello, o creen que es solamente una opinión. Y entonces lo imponen, porque además de ser tradicional y milenario, hay mucha gente que cree en ello. Y entonces pues, usamos la teoría del millón de moscas. 1 millón de moscas no pueden estar equivocadas, coma usted mierda, que los 100 millones de moscas la comen. Y es ante lo que estamos. Personas sin ninguna preparación, sin ninguna información, sin ningún respeto por el conocimiento, que imponen este tipo de cosas porque son guay. Porque se ven bonitas, porque son alternativas, porque son alternativas a las malvadas farmacéuticas, porque mucha gente cree en ellas, porque son del pueblo, y el pueblo se usa como pretexto para todo, a veces como los libertarianos usan la libertad. Y cuesta dinero eso. Gobiernos esto sí salió, esto se volvió a salir la noticia esta de junio de 2022, porque salió esto de MX, el que dice gobiernos en México gastan millones de pesos en terapias pseudocientíficas, aparte de las mencionadas antes, biomagnetismo, apiterapia, aromaterapia, grafología, ayurveda y más de 20 tipos de terapias con dudosa base científica, aquí se equivoca el reportero, con ninguna base científica. Son incluidas en el presupuesto de distintos niveles de gobierno desde hace años. Una experta afirma que este uso del erario implica una violación del derecho a la salud de las personas. Exactamente, no es solo tirar el dinero, es que a estas personas las estás engañando. Les estás aplicando un procedimiento terapéutico no demostrado, que en la gran mayoría de los casos, si no se curan solos, es decir, si en la mayoría de los casos la enfermedad recidivirá por sí misma, en los casos en que la enfermedad siga avanzando, los estás condenando a sufrir problemas de salud o incluso a morir, porque les has dado un placebo, una práctica inútil, una práctica inservible que te suena bien. Y uno de los ejemplos que daban es esto, que es de la delegación Iztapalapa, sobre el Comité Mixto de Capacitación, donde se capacita personas para ejercer pseudoterapias. Sí es milenario y es tradicional y es falso, es antiguo. Creemos muchas veces en el valor de lo antiguo, sin darnos cuenta que también la sumisión de la mujer y la esclavitud y la guerra contra otros para quitarle sus tierras y su ganado y sus riquezas pues eran lo normal en el pasado, ¿no? Y en el pasado era lo normal la tortura, además de la esclavitud. En el pasado se hacían muchas cosas que no hacemos hoy, porque nos hemos enterado de cómo funciona el universo. Y nos hemos vuelto más morales en el proceso. Es algo de lo que yo alguna vez dije en un video, de que la historia se mueve de derecha a izquierda. Nos hemos vuelto más receptivos a la idea de que no hay que hacer sufrir a la gente, hay que utilizar la ciencia, la tecnología. Entonces resulta tremendamente desalentador que tanto la UNESCO, en algunos casos, como la Organización Mundial de la Salud, en otros, que son instituciones políticas, por muy buenas que sean en muchísimos casos, no dejan de ser instituciones dominadas políticamente. Por eso Arabia Saudita estaba en el Consejo de Derechos Humanos, que realmente es una desvergüenza, y que gobiernos como el de México y de algunos países que se pretenden de izquierda, le den la espalda a la ciencia, a la tecnología, a los hechos, a los datos y se inscriban en lo que yo he llamado la izquierda Feng Shui.